Tamarita, buenos días, ¿me escucha? Nelson, buenos días, aquí estoy. Oiga, terrible la conexión en antes, pero parece que ya acá se acomodó, qué fatal, y siempre estoy teniendo estos problemas, pero hoy fue más, y creo que Sofía que estaba en la asamblea peor, pero ya con usted creo que se acomodó. Obviamente usted está en el primer mundo, ¿verdad? Sí, por acá más al nortecito, No- más que primero el que queda al norte, el primer porque mundo, si no, no ponemos está, primero ya, no está como los cholos nosotros acá pobres. pero ¿por qué? ¿Por Mentira, qué siempre tenemos que poner el mentira, subsuelo? Al mentira. contrario, ustedes están en el Es paraíso, una y de broma. verdad, porque como piñas en Milagro no hay, ¿sí o no? Ya no hay piñas, ya se cultivan en Naranjito. Ya nos No estamos, digas que hasta las piñas nos te quitaron, juro, Nelson. ya no se cultiva, ya Milagro se modernizó, es una pena, pero ya está por Naranjito, por allá. Pero dicen ¿En que sigue serio? siendo aquí las piñas. Pero bueno, Tamara, a ver, póngame la marquesina de Tamara, me han puesto la de Sofía. Ya le vamos a poner, espérate un ratito. Ahí estamos ya. Ahora sí, Tamara Hidro. Gracias. Eso. Gracias. A ver, Tamara, me gustaría evaluar contigo lo que, bajo tu criterio, piensas del informe a la nación de el gran presidente Noboa. Bueno, gracias, Nelson. ¿Sabes qué? Yo estoy en un proceso de reflexión ya más calmada, ¿Ya? más calmada. Mira, yo creo que tenemos que ser honestas y honestos como ciudadanas y ciudadanos. No podemos esperar nada diferente de un presidente que ni siquiera sabe hablar bien, Claro. ni siquiera tiene la capacidad de expresarse propiamente. Por ahí andan, creo que sus jingles, donde inclusive tiene que pensarse en la articulación de las palabras. No es un hombre de palabra suelta o de palabra fácil o de palabra contundente. Daniel Noboa es un chico que ni siquiera puede hablar, no puede articular sus ideas. Ujú. Si no mira con teleprompter o no lee el teleprompter, pues difícil es, ni siquiera puede seguir la línea argumentativa en las entrevistas que él da de las ideas que él posiciona, porque creo que, verdad, sus ideas son muy limitadas. Y eso es lo que vimos en el informe de la Nación. Vimos lo que es él. Yo sé que todo el análisis político de la comunicación verbal, la no verbal, todo lo que se dio alrededor de los zapatos y no sé qué más, demuestra lo que tenemos. Entonces, yo creo que a veces nos sorprendemos por cosas que sabemos lo que son, o por los comportamientos de las personas que sabemos cómo son. Es que ya en este momento ya sabemos que Daniel Noboa miente, nos Ujú. miente y ha mentido al país, y que vive, nace, creció, se desarrolló, vive y gobierna en una burbuja donde no le importa el país. No es que no entiende, no comprende, no le importa, porque No si a quiere este ponerse señor la le importara camiseta, el ¿no? país, ¿cómo? No quiere ponerse la camiseta, o sea, trabajar. No, es que no le importa, no Claro. le interesa, no, él está ahí para proteger y resguardar los intereses económicos de su familia, de sus panas, de sus amistades. Veamos quiénes son las personas que conforman su gabinete, Nelson. Ujú. O sea, la incapacidad, la ineptitud de las personas que hacen parte del gabinete de Daniel Noboa. Ni siquiera tienen la trayectoria profesional que se requiere. Están ahí protagonizando, llenándose también de ese protagonismo, pero además manejando los hilos del poder ejecutivo, gubernamental, que les proporcione la posibilidad de mantener su poder económico, su poder oligárquico, su poder de clase. No le importa a Daniel Noboa el país, nunca le ha importado y no le va a Ujú. importar. Esas mentiras de que él está luchando, y todos estos datos que ya, mira, que se han presentado con tanta claridad. Lupa Media creo que es uno de los medios a los que yo acudo para inclusive informarme bien de los errores y ¿Cuál? horrores que Lupa Media en Ok. Twitter, en X, que están Hacen el siempre, check-in. hacen el check-in de noticia falsa, pero no es que digo noticia falsa, pues se me ocurrió, no, argumentan con datos, con estadísticas, con información, mencionan las fuentes de la información para señalar si es que una noticia es falsa, si es que está distorsionada, si es que hay datos reales pero no Claro. son Pero claros, tú o tienes que contacto eventualmente es con, Tamara, verdadera. perdón que te interrumpa, ¿tienes contacto con ellos o solamente los sigues? No los conozco. Solamente lo sigo, Ah, ya. solamente lo sigo. Lo sigo, y el día del informe de la Nación, pues, o sea, el Hicieron un buen viernes fue, trabajo. fue
Sí, fueron mi fuente de Ujú. información. Entonces, más allá de cualquier interpretación que se pueda hacer o no se puede hacer, eso es lo que tenemos, es lo que hay, Nelson. Tenemos un gobierno inepto, incapaz, inmaduro, que no le importa el país, que no le importa llevar al país a la pobreza extrema, a la avergonzar al país internacionalmente, al hacer paria en una comunidad internacional por lo que hizo. No podemos olvidarnos lo que sucedió en la Embajada de México, que miente y revuelve la información que internamente se mantiene, pero que no necesariamente es verdad. Hizo una burla, Tamara, porque ¿te acuerdas que hablábamos contigo de lo de la resolución de las medidas cautelares y luego se le burló a Correa diciendo eso? Y justo contigo hablábamos en la mañana de que eso era un tema hasta medio lógico, pero ellos acá lo hicieron, pero como el mega logro. O sea, ya le ganamos a México, triunfó Novoa. Sí. Y, o sea, y así nos mienten y así distorsionan y yo me espanto, personalmente, humanamente me espanto de la poca capacidad que tenemos muchas veces la ciudadanía y los ciudadanos para confrontar ese tipo de noticias, para confrontar esos argumentos. Entonces, a Daniel Noboa no le importa el país. Yo me pregunto si a la gente le importa el país, la situación que está viviendo el Esa es país, una buena la... pregunta. ¿Le importa a la gente el eh, país? o lo único que le importa a la gente es lo humanamente y lo superficial, que es llegar a fin de mes, pagar las deudas y tener los recursos necesarios para comprarte un teléfono, para salir a comer con tus amistades, para comprarte la ropa que quieres, el maquillaje que te gusta. Y no nos importa, pero además hacerlo yo y mi familia, porque no me importa si es que la vecina, el resto, o la prima en segundo grado o el conocido en la provincia está bien o está mal, porque no me importa, yo estoy Mm. bien. Entonces hay una actitud de individualismo que nos impide ver la parte de la colectividad. Entonces, y una apatía, inclusive hasta política, una apatía de comprensión de la importancia de hacer una política decente, coherente y consistente. Nos dejamos comprar por lo que nos diga TikTok, por lo que nos digan los medios, por lo que nos dice el mismo presidente y sin ni siquiera ver si es que nos importa lo que nos están diciendo, cómo nos lo están diciendo y la Ujú. forma como nos lo están diciendo. Tamara, Y nos mienten descaradamente. La forma de hacer política en el Ecuador se ha transformado en la mentira y eso las ciudadanas, los ciudadanos somos responsables porque lo hemos permitido. sí, totalmente. Creo que en eso tienes completamente la razón. Y esta es como una lucha, una pelea de efectivamente relatos. Y justamente decía Sofía, porque yo le preguntaba sobre los medios, sobre el lavado de cerebro, y ella decía, sí, pero con medios alternativos, medios pequeños y con lo que se rompía el discurso, se logró ganar una consulta a Lazo. Yo me acuerdo que eso fue una cosa netamente medios pequeños, o sea, nosotros, ustedes, todo quien hacía ahí un granito, dándole y se le ganó a Lazo. Y a Novoa se le ganó, o sea, yo la verdad, yo sí era el de vota todo no, yo a lo menos la última Yo semana que me también. empezaron a cortar la luz, yo sí, vota no, hijo de la fructísima. Pero la gente dijo, no, votemos dos en estas preguntas, que fue la campaña que realmente hizo RC y algunos grupos de izquierda. Y le ganaron. O sea, al final del camino, es verdad, es frustrante, pero hay que seguir peleando, o sea, hay que seguir diciéndole a la gente, por favor, mira que nosotros no caímos en el juego de los zapatos, porque yo hubiese podido poner en portada el zapatote, ¿no? Yo dije, no, porque este hijo de fructas quiere que hablemos del zapato y no vamos a hablar del zapato. ¿Qué Ujú. opinas? Tal cual, pero es que además nos distraen con, yo te he hecho aquí el símil de que nos ponen como a los gatitos del cascabel y seguimos el Ay, cascabel. sí. Sí, ¿dónde va? Y nos llevan por acá, por acá, por acá y vamos colectivamente, ay, acá, acá, ahí es la discusión, ahí se centra la importancia y la relevancia de las decisiones que se están tomando para, eh, para el destrozo del país, porque si las decisiones que se estuvieran tomando para el beneficio del país, podría decirte que es para el beneficio del país, pero es para destrozar, para desintegrar la poco, casi nula institucionalidad que nos queda. El presidente Daniel Noboa hablaba de rescatar la Ah, institucionalidad, sí, Nelson, hazme el caretuco. favor, o sea, ¿qué tipo de mentiras? ¿Quién le cree a este señor si es que ni siquiera tenemos las instituciones con prórrogas, el CNE, el TCE? O sea, Toda es, una es una pendejada. mentira,
repetida 1000 veces, que se ha vuelto en una verdad, pero no es que Daniel Noboa no lo está diciendo ahorita, sino que eso ya viene de una práctica establecida, implementada por Lenin Moreno y después por Guillermo Lazo y después ahora por Daniel Noboa, que le da utilidad y le da facilidad Pero, y la gente... Tamara, pero han ganado. Y a eso aterra. Eso aterra. Entonces, bacán, tú has tocado un tema clave. Han venido esto desde Moreno, desde Lazo, y entonces ellos, en su mente, que saben que están haciendo mal, dicen, sí, pero ganamos. Es como una vez Ajá. un familiar, y me tapó la boca y yo dije, chutica, es cierto. Y le estaba discutiendo, ¿no? Un familiar de Noboa, que esto, que no sé qué, ¿verdad? Y luego me dijo, sí, pero ganó. Sí, pero ganó. Y chutica, yo digo, la plena, qué bruto que soy yo. Entonces, el tema es ganar. Ganar un nuevo modelo. ¿Tú crees que se pueda? ¿Crees que la izquierda pueda regresar al poder? Hay gente que dice que no, que ya nunca más. Eso depende. Estaba viendo la gente. Permíteme mandarle un mensaje. Disculpa que mire la cámara acá a Rosario. Rosario Alexandra Franco Granizo. La gente que tan bonita que está allá, Segundo Pacheco. Para contestarte, la gente que está siguiendo acá la conversación tuya y mía. ¿Qué va a pasar con las izquierdas y los progresismos? Y yo pongo como en plural las izquierdas y los progresismos porque es que aquí no existe una verdadera izquierda o aquí no existe el dueño del progresismo. Aquí existen, o en el Ecuador existen, y fuera del Ecuador, los ecuatorianos construimos muchas formas políticas de identificarnos que van de un centro a las izquierdas, con todas las gamas de colores y sabores y los progresismos que se entrelazan con las izquierdas, y por ejemplo las luchas sociales sindicalistas de las mujeres que también se cruzan con las izquierdas del progresismo, que la derecha muchas veces se apropia de esos colores, de esas luchas para ganar votos y adeptos. Entonces, si estamos viniendo de un sistema que ha destruido el país, de un sistema político clientelar que destruye y que está permeado por intereses económicos, intereses inclusive de necesidad de protagonismo, de llegar a un poder, porque hay gente, Nelson, en el Ecuador, que sin ese poder no son nadie, ¿no? Y no ¿Ya? son nada, y requieren 1 miligramo de poder para someter, para dar órdenes o para creerse líderes, desde grupos de chat hasta colectivos de la comunidad o del vecindario, hasta partidos políticos o representaciones de coordinaciones de movimientos políticos o esfuerzos políticos, porque estas personas sin eso no son nada, no son nadie, y lo único que quieren es ese poder para validarse. Entonces empiezan unas prácticas de sometimiento, de agresión, de violencia, de contradicción, que dentro de los progresismos y las izquierdas no deberían tener cabida, pero hacen parte de este sistema de política podrido donde la gente se acostumbra y piensa que hacer política consiste en mentir, en pisotear a los compañeros, en guardarte la información y además Claro. en creerte el jefe superior jerárquico que maneja información a conveniencia y además que debe ser elegido para poder mandar y ser el mandamás y la sede mucho poder, no de representación que es legítimo, pero de ese poder que vemos en partidos políticos, por ejemplo, como ADN, de poder permanecerse, poder quedarse en el gobierno, en el poder ejecutivo, llegar al poder legislativo con una mayoría. Y así mucha gente en todos los partidos políticos de los cuales la Revolución Ciudadana no se salva, no se salva. Pero lo que vamos es que necesitamos reconstruir estas izquierdas, estos progresismos, desde la consistencia, la coherencia y la decencia del ejercicio y de la práctica de la política. Y parece ser en el Ecuador de ahora que eso es un pecado, que es un pecado ser consistente y coherente, que es un pecado llamar un poco a la reflexión, al análisis de los datos contrastado, fijarnos en las mentiras de los datos que nos dio el presidente en su informe a la Nación sobre reducción de violencia, sobre creación de empleos, sobre reducción de femicidios, cuando la gente vive totalmente lo contrario en su vida diaria. Entonces tenemos ese discurso
discurso y nos llaman a fijarnos en los zapatos, la marca y cuánto cuestan los zapatos. Y además las personas reflexionarán que si el presidente tiene sus zapatos, son zapatos que vale la pena ponerse y estar de moda y que hay que estar a la moda porque eso es lo importante. Y perdemos la esencia de lo que significa que la gente tenga trabajo, ingresos, que no le permitan solamente comprar pares de zapatos para sus hijas o sus hijos, sino comer, la garantía de derechos. Y creo que la disputa también de las narrativas, de los relatos, es de la comprensión, de la educación, de la capacidad de las ciudadanas y los ciudadanos de hacernos responsables de nuestro rol, que es politizarnos. Y no politizarnos debatiendo los zapatos o la primera dama, politizarnos qué es lo que significan las izquierdas, Claro. en qué consisten los progresismos, qué significan los centros y cómo yo, como ciudadana, me puedo ubicar en toda esta arista de posiciones políticas que presentan programáticamente propuestas para el poder ejecutivo y legislativo. Ujú. Lo mismo puedo decir sobre la derecha, además, ¿no? Que la derecha también bien podría presentarse y ganar sus adeptos y también, obviamente, la privatización, los sistemas neoliberales, etcétera, El etcétera. problema de la Pero no derecha, tenemos eso. o bueno, el beneficio de la derecha, Tamara, es que tienen en cambio el apoyo de los medios. Ese es un Y tienen tema, plata. claro. Es que ahí tenemos también que hablar de una brecha de la representación. Yo creo en la representación y en los liderazgos propios, Nelson. Siempre lo he dicho aquí y ahora creo que vale, es muy imperante decirlo. Yo no necesito como mujer que me den dando, haciendo, que me den diciendo las cosas, dame dando y dame haciendo, ¿no? Coloquialmente. Yo necesito hacerme responsable de mi realidad, de mis dolores, de mis necesidades y empezar a movilizarme con las vecinas y los vecinos de mi barrio, de mi comunidad. Estamos viendo eso mucho ahora, cuando la gente agarra a los ladrones y los somete después de no tener al Estado, a la seguridad presente Ujú. en sus viviendas, en sus barrios, en sus comunidades. Entonces empiezas a organizarte y empiezas a proponer a proponer las soluciones y a visibilizar desde los problemas que tú tienes, ¿no? En la realidad que te lleva a ti, porque la realidad de Quito, de las Naciones Unidas y Amazonas, de la gente que vive en esos edificios, no es la realidad de la gente de los barrios marginales, en Milagros, en Brises, en Bahía de Caracas, en Napo, en Morona, Santiago, o sea, todo en Loja. No es representativo la realidad, pero lo que sí podemos decir es que colectivamente tenemos que empezar a representar nuestras luchas, nuestras demandas, pero también a proponer y hacernos cargo. Ujú. Lo que yo veo es que mucha de la gente endilga esa responsabilidad al gran Mesías, al Salvador de todo que ya lo aprobó, o inclusive a un muñeco de cartón que me puede solucionar los problemas mañana. Y estamos despolitizando a la gente, estamos no solamente despolitizando la conciencia, el corazón, la mente, sino estamos despolitizando el poder ciudadano que tenemos de elegir y además de elegir con conciencia de que nuestra elección va de acuerdo a nuestra realidad, va de acuerdo a nuestras necesidades, está de acuerdo con las propuestas que estamos planteando para mejorar la realidad del barrio. Pero no, terminamos votando o guiándonos por lo que nos dice el TikTok o por la superficialidad. O de plano, Nelson, hay muchas personas a las que no les importa lo que está No les pasando en el importa. Ecuador y no les importa lo que están viviendo a diario mientras tengan que comer y dinero con qué pagar los Hay un zapatos. Sin grupo, conocer de dónde proviene ese dinero, estamos viendo la debacle de una sociedad y de sí, un país sí, sí, donde sí. se salva el que puede y el que tiene con qué. Sí, hay un grupo bastante importante de ecuatorianos que no les importa, definitivamente no les importa y ahí es donde apuntan, ahí es donde van y ahí es donde terminan un poco definiendo. Lo de las izquierdas creo que va a ser medio complicadito, Isa dijo que no, muchas gracias. Ahora, más allá de que pueda salir Rabascal, Pachacuti, la RC, Pedro Granja, yo sí quisiera, ojalá, va a ser muy difícil que exista unidad, aunque Sofía decía que todavía hay chances, no creo. Pero bueno, lo interesante, Tamara, es que ojalá sea coherente la cosa, ¿no? Porque a la final yo puedo votar por Rabascal. De pronto se puede ir votos con Pedro. Pero lo bacán sería que, por ejemplo, cualquiera de ellos que pase a la segunda vuelta tenga el respaldo de los otros, ¿ya? Porque seguramente van a salir. O sea, lo turro es ver que, por ejemplo, si pasa a segunda vuelta Luisa, alguien de izquierda ya no quiera votar por Luisa. Solo porque no le cae bien Luisa, porque parece que estamos en eso, ¿no? Con lo que tú decías.
Me cae bien, me cae mal, no me importa. Y voto por lo que me inspire. Y ahí es donde también tiene mucho reto el partido político, el candidato, para lograr también captar eso, porque no es suficiente el que seas buen intencionado, sino que también lo conquistes. Pero además que yo no me iría a la segunda vuelta, Nelson. O sea, si pensamos en la segunda vuelta, en las elecciones del 2025, las Gana la posibilidades de derecha. las izquierdas, de los progresismos, estamos ya perdidas y perdidos y Daniel Noboa va a ser reelegido. Sí, Y porque vamos a sí, vivir sí, sí, sí. este horror de mentiras y de destrucción 4 años más, pero además la destrucción que ya va a empezar no solamente a fisurar y a fracturar, sino ya a separar las realidades sociales del país donde hay un pequeñísimo grupo de personas que lo tienen todo y que viven en su burbujita y no les hace falta nada, mientras existe una gran mayoría que no tiene que comer, donde los hospitales van a estar desabastecidos, no va a haber educación pública, donde los precios van a subir. Mira, yo que estuve ahorita en el país, habían cosas mucho más caras en el Ecuador, de cosas sencillas como el champú, como el papel higiénico, como qué sé yo, los utensilios de cocina, mucho más caro que en Europa, cuando aquí los sueldos son 4 o 5 veces más que el salario mínimo vital del Ecuador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero hay gente que te puede comprar un shampoo a 10 a 15 dólares porque puede hacerlo, pero esa gente, esa cantidad de gente de las clases altas o medias altas se ve reduciendo cada vez más y la derecha, las políticas de la derecha se aseguran que se reduzca y que el Estado desaparezca y se privatice todo para el beneficio del dinero y no del bien común y no del bienestar de las personas. Entonces voy a lo que te decía antes. No tenemos que pensar en llegar a la segunda vuelta, Nelson. Claro. Yo sí llamo A la primera. en una solicitud clamorosa de responsabilidad de quienes están liderando procesos políticos, que tengan la madurez, la decencia, que bajen un poquito ese ego, que se desprendan de su nombre y de sentirse salvadores y mesías, que no lo son, porque no lo son. El Ecuador no necesitamos mesías ni nadie que nos venga a dar dándole a dar solucionando. Necesitamos hacernos responsables y comprender las posibilidades de elecciones. Entonces, si no hay desprendimiento, si no hay madurez, si no hay decencia, si no hay consistencia y no hay coherencia, y las derechas y los progresismos van con 4, 5, 6, 8 candidatos, a mí me parece que están demostrando la irresponsabilidad que tienen con el país, que tampoco les importa la realidad del Ecuador y que más les importa disputarse el poder o estos milímetros o miligramos de espacios de poder para sostenerse y quizás sobrevivir. Y quienes realmente tengan la capacidad de desprenderse de esas ambiciones ególatras personificadas y se den cuenta que lo importante es la colectividad, nos van a demostrar que esos sí son los políticos decentes, esos sí son los políticos a los que realmente les importa el Ecuador, porque estar disputando y creerse ya casi que presidente del Ecuador, donde ibas a decir que no vas a hacer con el crimen o las mujeres en las cárceles, a mí me parece una irresponsabilidad y me parece una pelea de ego, de gallos, de pelea que no sirve de nada y que a los progresismos y a las izquierdas nos van a hacer daño y termina haciéndole daño a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Así que mucha Claro. madurez, mucha responsabilidad y veremos qué pasa. Veremos qué pasa, así es. Gracias, Tamara, por tu tiempo, por estar siempre con nosotros. Y pues vamos a esperar a ver qué ocurre. La política sí es media extraña, pero hay que seguir disputando los relatos. Sus palabras, Tamara, para despedirnos. Gracias, Nelson. Bueno, te cuento que hoy estoy de cumpleaños. ¡Feliz Estoy, cum- cumpleaños, Tamarita! estoy No sabía. cumpliendo. Sí, yo sé que no sabías, por eso te lo digo, porque yo sé que no Gracias. dejarías pasar. Entonces, yo estaba reflexionando en este año de vida, en este ciclo y en lo que me vaya a traer la vida más allá que pido salud. Es esto, ¿no? Agradecerte a ti y a la gente por el espacio de atreverse a conversar conmigo y celebrar la vida, pero celebrar la vida con una conciencia de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Yo no digo que no hay que celebrar, disfrutar, desconectarse, pero sí creo que a medida pasan los días y a medida pasan los años, tenemos que darnos cuenta que las generaciones de ahora que estamos disputando espacios, la gente que está haciendo política, tenemos una responsabilidad que ya no deja de ser con nuestra propia vida y la celebración de los ciclos del sol. Tiene que ver con las próximas generaciones, tienen que ver con los hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos y las hijas de las hijas de nuestras hijas de nuestras hijas. Entonces, por esas generaciones creo que es una irresponsabilidad
pensar que lo que estamos haciendo nos afecta solamente ahora y a nosotros y el momento. Tenemos que pensar en la vida y en el ciclo de la vida, porque estoy Ujú. ahora filosofando también por repensarme y pensarme en mi vida también, pero creo que las luchas se las hacen pasito a pasito, que no son inmediatas, que cuestan mucho y que hay que labrar la tierra para sembrar la semilla y que crezca la planta. Pero si no lo hacemos con conciencia, con amor, con consistencia, con coherencia y con desprendimiento de creer que las semillas que estamos sembrando nos van a dar no solamente plantitas y árboles, sino flores hermosas, creo que no tendría sentido la vida. Así que ahora agradecerte a ti personalmente, darte un abrazo y decirte que está todavía todo por verse. Feliz cumpleaños, Tamara, y que la pase muy bonito este día con todos sus familiares y la gente también que te ha Un- saludado ahora por tu cumpleaños. Nos vemos, chau, chau. Gracias, Nelson. Un abrazo fuerte, estamos en contacto.